Pues vamos a empezar a la sesión, la empezamos nosotros y que se vayan Mm, uniendo eh, las demás personas. Pues hoy lo que os quería comentar es sobre lo que es dejarse ir a las profundidades, ¿eh? Eh, Vivimos en un mundo pues bastante justito, ¿eh? En el sentido de que hay muchas complicaciones, hay muchas zancadillas, muchas pequeños problemas, grandes problemas y bueno, pues eh, eso es lo que llamamos lo aparente. Y aquí lo que os queremos enseñar o mostrar es una visión más profunda, de lo que es la vida y de lo que somos cada uno de nosotros. Y nosotros somos como un iceberg, que lo que se ve, lo que sobresale sobre el mar es mucho más pequeño que todo lo que hay debajo del nivel del mar, ¿no? Que podría llamarse el subconsciente, pero no en el sentido solamente de la parte problemática, sino de la parte maravillosa que es el subconsciente del ser humano en capas más profundas. Y de lo que pretendemos es que vivamos con los pies eh, bien asentados en esa profundidad que somos, de tal manera que podamos llevar una vida normal en el mundo nuestro del día a día, pero que en nuestro interior tengamos la fortaleza de saber, de experimentar lo profundo que somos. Y es un poco la historia que os he comentado seguramente varias veces de visitar una fábrica de perfume. Pues vamos a una fábrica de perfumes y nos pasamos allí una hora, nos lo explican muy bien. Cuando salimos, se nos queda algo de ese perfume. Si vamos más veces, se nos va quedando cada vez más y más ese perfume. Y ese es el proceso de la meditación. Cuando meditamos, nos ponemos en contacto con ese yo profundo del que estamos hechos, ¿eh? Y cuando acabamos de meditar y volvemos a nuestras actividades ordinarias, nos traemos un poquito de ese perfume tan maravilloso que hay en nuestro interior. Y así, a base de ser regulares, nos vamos trayendo más y más y más de ese perfume a nuestra vida diaria. De tal manera que con la práctica haremos las actividades ordinarias, pero imbuidas o viviendo a la vez esa profundidad que somos. Y eso pues hay que hacerlo poco a poco. No solamente nos va a hacer la vida más suave, sino que además se va a generar una alegría profunda, un gozo de reconocer quiénes somos. Y ese gozo es como el néctar. La palabra néctar es una palabra de origen griego, griego antiguo, que significa la bebida de los dioses. Y el néctar es ese líquido dulce que producen las flores con el único objetivo de atraer a los insectos que luego van a llevar su polen a otras flores y van a ser capaces, es un mecanismo de reproducción, ¿no?
de, de supervivencia. Y ese es el único motivo de generar ese néctar. Pero ese yo interior nuestro es como un néctar. El que prueba la miel, que digo yo muchas veces, no se le olvida. ¿Eh? Eh, a uno le pueden explicar, si no conoce lo que es la miel o lo que es el azúcar, se lo pueden explicar verbalmente, pero hasta que no lo pruebas, realmente no tienes la experiencia, no sabes lo que es. Y una vez que lo pruebas, ya no quieres otra cosa. Y eso es lo que pasa con ese néctar, esa miel que hay en nuestro interior. Con lo cual, la práctica de la meditación no solamente hace que nuestra vida sea más razonable y más equilibrada, sino que además nos va a dar una oportunidad de disfrutar de una parte nuestra desconocida porque está tapada, porque está oculta, porque no se habla de ella, porque no se cree en ella, en el día a día. Y eso hace que la meditación nos abra nuevos universos y podamos disfrutar de esa paz interior, porque realmente nosotros no pretendemos ser felices en el sentido habitual que se utiliza la palabra feliz. Feliz, nuestra sociedad es pues tener dinero, tener unos hijos perfectos, si puede ser rubios mejor, que no tengamos enfermedades, eh, bueno, que tengamos una casa maravillosa, un poquito lo que nos proponen los influencers, ¿no? Fotos continuamente hechas en sitios estupendos. Bueno, pues nosotros no buscamos eso porque entendemos que la vida no es eso y muchas más cosas, Eh, las cuales admitimos, muchas más cosas, vamos a decir, problemáticas, o dificultades. Y lo que nosotros decimos es que las dificultades son aprendizajes. ¿Eh? Nos ocurre muy a menudo que, por ejemplo, si tenemos alguna enfermedad, eh, no nos queda más remedio que aprendernos esa enfermedad. Por ejemplo, pues diabetes. Al final el diabético se aprende su enfermedad, sabe cómo tratárselo y aunque es una enfermedad crónica, es capaz de hacer una vida prácticamente normal, dentro de lo que era una enfermedad que, por ejemplo, pues hace 100 o 200 años, pues era mortal, ¿no? Te has aprendido, al final te obliga la dificultad a aprender cosas que luego dominas y conoces y controlas y te sientes orgulloso, de haberlo conseguido. Entonces, cualquier dificultad es una oportunidad. Nosotros no negamos que existan las dificultades. Por eso no se pretende una idea de felicidad tal y como nuestra cultura propone. No es ir a Disneylandia, o recorrerse el mundo. Lo que buscamos es lo que llamamos la paz interior. Y la paz interior es algo que, estando en un momento en tu vida que te ocurren las mayores desgracias, tenemos la serenidad de aceptarlas y de no vernos afectados. Y no nos vemos afectados porque hemos aprendido a relacionarnos con el mundo de una manera sana. Es decir, lo importante no es lo que nos ocurre,
Lo importante es cómo nosotros interpretamos lo que nos ocurre o cómo manejamos, gestionamos lo que nos ocurre. Y llegado ese momento, pues siempre os pongo el ejemplo de estos deportistas que le falta un brazo, le falta una pierna, y sin embargo hacen frente, aceptan esa circunstancia, se sobreponen a ella y, como se dice en el refrán, hacen de su necesidad virtud. ¿Eh? Se ponen a competir y se convierten en campeones del mundo bueno, pues, eh, de surf, faltándoles una pierna. Y ver las entrevistas con esta gente, que la verdad es que debían de ponerlas todos los días en todos los telediarios, y los ves felices y encantados. Eso nos muestra que lo importante es cómo nos tomamos las cosas. Y eso es muy importante porque nosotros no podemos evitar que nos ocurran circunstancias negativas, pero sí podemos modificar el cómo nos tomamos las cosas. Para que nos tomemos correctamente las cosas, se necesita tener una actitud de fuerza positiva en la vida. Y esa fuerza la estimulamos a través de las prácticas de meditación. Nos descubren ese personaje, que es un personaje que al final es capaz de, de permitirnos observar nuestra vida. Es decir, que Fernando observa las tonterías que hace Fernando, la mente de Fernando. Se genera ahí una doble personalidad, y ese yo profundo es capaz de observar cómo se mueve tu mente, tu ego, y no identificarte con esa mente o con ese ego. Y eso es muy importante, el no identificarnos con ese personaje que se ha ido formando desde que nacimos a través de toda nuestra cultura. Es decir, somos un bebé y descubrimos que si hacemos ciertas cosas, pues agradamos a nuestros padres o a nuestros mayores, y si hacemos otras, pues resulta que los enfadamos. Con lo cual, que enseguida aprendemos a hacer las cosas de forma que tengamos una recompensa con ese agradecimiento o esa sonrisa de los mayores, ¿no? Hay algunos documentales muy buenos de la relación que hay entre un bebé recién nacido y la sonrisa de la madre, que es lo que el bebé recién nacido no pierde nunca de vista. De tal manera que se genera otra personalidad o nuestra personalidad a base de hacer las cosas eh, para obtener la recompensa de nuestros padres o de nuestros mayores. Pero esa personalidad que es el ego, esa personalidad externa, eh, que nos relacionamos con el mundo a través de esa personalidad, pero no somos nosotros en realidad, en profundidad, porque nosotros nacemos libres, en libertad, sin condicionamientos. Y existe ese proceso de domesticación social, vamos a llamarlo. Y al final
tenemos esa personalidad, tenemos esos hábitos, pero claro, que van a ser muy diferentes si hemos nacido en una familia católica o en una familia musulmana, o si hemos nacido en Estados Unidos, o si hemos nacido en Rusia, o si hemos nacido en Turquía, ¿eh? Depende de las circunstancias exteriores, la formación de esa personalidad externa que utilizamos, sobre todo la utilizamos cuando estamos con otros, porque cuando llegamos a casa y cerramos la puerta y estamos solos, ¿eh? Pues nosotros sabemos que somos otra cosa. Y realmente nosotros somos mucho más que ese personaje, ¿sí? Que ese currículum, que eh, el nombre que tenemos, pues Fernando, pues Araceli, son etiquetas que nos ponen nuestros padres, ¿eh? Y desde que nacemos estamos poniendo etiquetas a todos, a todas las cosas, que es lo que llamamos palabras. Y esas palabras y ese lenguaje va a depender muchísimo de, de circunstancias exteriores. ¿M? Y sin embargo, todos somos iguales, todos somos libres y somos hijos de la divinidad y somos divinos. ¿Por qué? Pues porque no hay otro material, no hay otro material en el universo. Aparece el Big Bang, empieza el universo, hay una explosión, ¿eh? Eh, explosiona algo que le llaman los científicos como el átomo primordial, y lo que es uno se hace añicos y se divide en millones y en millones y en millones de elementos, pero que todos tienen el mismo material, ¿eh? Que es el material divino. En el proceso de evolución, a cada una de esas individualidades se le van pegando circunstancias, experiencias, y esas experiencias son las que nos impiden ver ah, esa profundidad, esa divinidad de la que partimos. Vamos acumulando experiencias y experiencias y experiencias, y todas esas experiencias son como un velo que nos impiden ver esa luz interior. Pero la luz interior existe. Nunca estuvimos separados de esa luz interior. Las experiencias son una superimposición a esa luz interior. Y nosotros lo que pretendemos es llegar a reconocer esa luz interior y que las experiencias no nos gobiernen tanto nuestra vida, sino que nuestra vida sea gobernada más por esa experiencia interior. Y el método de hacerlo es un método muy sencillo que descubrieron hace pues miles y miles de años, eh, desde luego, vamos a decir, unos sabios en el Himalaya, pero la meditación también tiene su reflejo en el mundo cristiano, fuera de las iglesias generalmente, ¿no? Y la meditación no es nada más que ir a un punto de quietud, cerrar los ojos en silencio y ir a un punto de quietud que tenemos los seres humanos. Y cuando vas a ese punto de quietud, la conversación que tenemos continua con nuestra mente, esa conversación, esa charla continua interior, pues se calma, ¿eh? En ese punto de quietud, que es un punto de silencio, se calma esa conversación. Es como
entrar en un bosque, si entramos en silencio, vamos a oír los pájaros y vamos a oír cómo la naturaleza nos rodea y, y nos da la tranquilidad, contactamos con la naturaleza. Si entramos y llevamos un altavoz a todo volumen, no vamos a oír a eso, a esa naturaleza que está ahí presente. Entonces, tratamos de ir a ese punto de quietud y acostumbrarnos a oír esos pajaritos de nuestro interior, preparar los oídos para que cada vez nos sea más sencillo y más fácil hacer ese contacto con ese yo interior. Y la mejor manera, entonces, esto nos abre como dos universos en los cuales vivimos, ¿no? Que de hecho, ser humano ya los nombra, ¿eh? Por una parte es humano, que es nuestra actividad ordinaria, ¿eh? Pues cuidar a los hijos, ir al trabajo, ganar el pan con nuestro esfuerzo, esa es la parte humana, y ser de ser humano, el ser es esa profundidad. Lo que queremos es que gobierne nuestra vida la profundidad, que es lo que no ha sido tocado durante miles y miles de millones de años, ¿eh? Y las experiencias realmente lo que hacen es condicionarnos, nos limitan nuestra mente, nos limitan la capacidad de ver la vida como es. Siempre mm, pueden ocurrir esos condicionamientos incluso de virtudes. A lo mejor es posible que uno tenga muchísima capacidad de trabajo, de manera que atraiga siempre muchísimo, muchísimo trabajo sobre él o sobre ella. Y al final ese muchísimo trabajo, pues le quite, le arruine la vida, ¿eh? No siempre tiene esos condicionamientos por qué venir de adicciones o de inconvenientes o de incapacidades, ¿no? Incluso de las propias virtudes pueden llegar a condicionarnos, ¿no? Y, y si esas experiencias mm, las dejamos, van a dominar nuestra vida. Y eso significa que van a empequeñecer lo que vemos de la vida, porque la vida está continuamente ofreciéndonos absolutamente todo y todo tipo de soluciones, pero somos nosotros los que no somos capaces de verlas, ¿eh? Una cosa buena para buscar soluciones es hacer una meditación y plantearse el problema una vez que uno está tranquilo en ese punto de quietud. Al haber menos ruido externo, es muy posible o casi seguro que nos surjan ideas, actitudes para resolver ese problema. Bueno, pues lo que nosotros queremos es quitarle importancia a, a esa personalidad, a ese currículum, ¿eh? Yo soy Fernando, hijo de Ernesto y de Marisol, y nací en Madrid, y estudié una ingeniería, y bueno, vale, pero yo soy mucho más que eso, y cada uno de nosotros somos mucho más que un simple currículum.
Y ese es el camino que queremos llegar. Y para eso tenemos que dejar de aferrarnos a esa personalidad. Tenemos que soltar a ese personaje. Es como si fuéramos un actor y nos vamos a casa, ¿eh? Somos un actor actuando en la obra de teatro, se acaba la obra de teatro y nos vamos a casa. Nosotros queremos soltar, no estar aferrado a ese personaje, ¿eh? Por ejemplo, pues tenemos hijos y los hijos se hacen mayores y se van, bueno, ¿eh? Pues que sea lo mejor para ellos, no aferrarnos a esa circunstancia, no aferrarnos al dinero, no poner nuestra felicidad en expectativas, ¿eh? Sino mm, ser conscientes de que nuestra felicidad existe siempre, en el sentido, en el sentido de paz interior. Es un derecho innato que tenemos. Y pase lo que pase fuera de nosotros, nadie nos puede robar esa experiencia. Esto lo conseguimos siendo regulares en la meditación, que es seguir con nuestra vida idéntica como estamos, pero mirarla desde otro sitio, desde otro punto de vista. Es decir, no pretendemos cambiar nuestra vida nada en absoluto. Lo que pretendemos es observar nuestra vida desde otro punto de vista. Y ese punto de vista es el de la felicidad básica. Y lo decimos diciendo, somos hijos de Dios, somos Dios, estamos hechos de la misma materia que la divinidad, porque no puede haber otra cosa. Si Dios es omnipresente, ¿eh? Dios desde el punto de vista no de un personaje que nos juzga, sino de una energía neutra, porque Dios no nos juzga, nos juzgamos nosotros mismos. Dios ni nos premia ni nos castiga. Nos da los medios para que nosotros los utilicemos. Es una energía que está a nuestro servicio. Y ocurre como ocurre con la electricidad, que la electricidad, si la utilizas con un frigorífico, pues te da frío. Si la electricidad la utilizas con una estufa, te da calor. Y la electricidad es la misma. Pues en ese sentido, el universo nos va a apoyar en cualquier acción que nosotros queramos empezar, sea buena o sea mala. ¿Por qué le da lo mismo a Dios en ese sentido? Pues porque nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra vida. Y si hacemos las cosas bien, eh, las experiencias van a ser más suaves y agradables. Y si hacemos las cosas mal, las experiencias siguientes van a ser más incómodas y más desagradables, que es la ley del karma. Lo que siembra es lo que siembras es lo que cosechas. Como existe esa ley, que es una ley como la ley de la gravedad, que nadie se puede escapar, pues la ley del karma es una ley, vamos a llamarla sutil, porque no es tan densa, no es tan física como la ley de la gravedad, ¿no? Que si la ley de la gravedad, si te tiras de un piso 15, pues te rompen las piernas y te rompen la crisma, ¿no?
hay leyes más sutiles, que son cosas a comentar, por ejemplo, aquí las sesiones de los sábados, y la propia ley del karma se encargará de que al final todos seamos unos buenos chicos, incluyendo Putin, por ejemplo. Pero bueno, pues tendrá una serie de experiencias en el futuro que le obligarán a ir compensando, ¿m? todas las circunstancias negativas que ha podido ir creando. Entonces, desde ese sentido, Dios ni nos premia ni nos castiga. En el nivel de evolución que estamos nosotros, los seres humanos, toda la especie humana, ¿eh? Eh, la vida de cada uno de nosotros está en nuestras manos. Entonces, la imagen de la divinidad no es alguien que te juzga, no existe un infierno, ¿eh? No existe el castigo. Existe todas aquellas cosas que nuestra mente crea que existen, ¿eh? Pero nada existe si nosotros no creemos que existe. Y lo que nosotros pretendemos con la meditación es ir limpiando, saneando la mente de creencias falsas. Bueno, pues nosotros tenemos que conectarnos con esa unión que son las fuerzas universales de las cuales nosotros ah, procedemos de un óvulo fecundado. Nuestra madre no creó el óvulo y nuestro padre no creó el espermatozoide desde el punto de vista de dar vida a esos tejidos, ¿eh? Eso es algo que nos viene dado de nuestros padres y de los padres de los padres. Esa energía que genera vida es lo que son las fuerzas universales, la inteligencia divina, ¿eh? Por eso se dice que nosotros podemos plantar una planta, la podemos alimentar, la podemos abonar, la podemos regar, pero no la podemos hacer crecer. La fuerza que hace crecer a una planta es esa fuerza divina, esas fuerzas universales, lo que es la propia vida. Tú coges una célula de un ser humano y son un grupo de componentes, ¿eh? Pero ninguno de ellos genera vida por sí mismo. De forma mágica se encuentran en una célula y esa célula está viva. Esa es la fuerza universal. Y ese es el concepto que tenemos de divinidad. Y el universo es como el perfume de la divinidad. Y el perfume de una flor, primero, la flor no decide que nos va a proporcionar perfume o no. Pues podría decir la flor, pues depende del que venga a oler, ¿produzco perfume o no lo produzco? No, no es así. La flor simplemente eh, exhala ese perfume y no es un acto de su voluntad, sino lo hace sí o sí, lo hace porque le sale. Y luego además ese perfume no son otras cosas que partículas pequeñitas de la flor. La flor no puede, ese perfume, su origen, pues no puede ser otra cosa que
partículas de la flor. Pues en ese sentido, este universo material donde vivimos es el perfume de la divinidad. Y no es un acto de voluntad, sino simplemente a la divinidad le sale, ¿eh? En su generosidad, le sale ese perfume, emanar ese perfume. Y además estamos compuestos de partículas pequeñitas de la divinidad, como el perfume de la flor son partículas de esa flor. Esto se desarrolla, es decir, que estos son los conceptos que tenemos sobre la divinidad. La divinidad realmente no nos protege, porque vamos a decir, no hace falta, porque la divinidad sabe perfectamente que nosotros lo que estamos es despistados. No sabemos dónde buscar las cosas correctas, pero no estamos en peligro. Simplemente que tenemos que encontrar el camino. Sobre eso había una anécdota en el que un amigo se encuentra con otro amigo y ve como el primero pues estaba mirando al suelo, por un lado, por otro, en la calle, y le dice el recién llegado, le dice, ¿pero qué estás haciendo? Dice, pues estoy buscando las llaves que las he perdido. Y dice, sí, ¿dónde las has perdido? Dice, las he perdido en mi casa. Dice, entonces, ¿qué haces aquí? Dice, pues es que aquí hay más luz. ¿Eh? Eso lo que quiere decir es que es muy importante buscar en el sitio correcto. Porque si buscamos en el sitio que no es correcto, pues ya podemos buscar todo lo que queramos. ¿Eh? Entonces, ninguno de nosotros va a llegar más lejos que el otro. Todos vamos a llegar al mismo sitio, que es ver conscientemente, la mente consciente y 24 horas al día, esa profundidad que llevamos dentro, que ahora está oculta, vamos a decir, por suciedad acumulada, por porquería, por dejadez, porque estamos en un proceso de evolución y en ese proceso de evolución ha llegado el momento de que limpiemos esas ventanas que se han ensuciado durante tanto tiempo, ¿eh? Y dejemos entrar la luz del interior. Hace 400.000 años, pues la especie humana eh, estaba pasando de animal a animal racional, es decir, de no hablar a hablar. ¿Mm? De ir a cuatro patas a ir a dos patas. Ese salto que se hizo hace tantos años, la ciencia ya sabe que la especie humana proviene de un cierto tipo de chimpancé. De las dos ramas de chimpancés que hay, pues una está descartada y la otra seguro que venimos de ese chimpancé. O hay un eslabón perdido que no está claro, no se ha descubierto todavía cómo fue, pero vamos a decir que el ser humano empezó a hablar, ¿vale? Y ahora estamos en una fase que también llevará muchos miles de años, en las cuales la especie humana está dando el salto de animal racional a hombre divino, ¿eh? Y para eso tenemos que limpiar la suciedad acumulada durante tantos años. Bueno, toco muchos temas, pero bueno, como es la primera vez que realmente estamos hablando, os estoy hablando, por ir centrándoos, ¿no? Vamos a ver, nosotros lo que es el proceso de evolución, que es algo científico, que, que,
que empezó en nuestra civilización a sentarse a partir de Darwin, del botánico o biólogo y descubridor, explorador inglés, mm, que es la evolución de las especies. Pero nosotros en el ADN de cada uno de nosotros está toda la historia de la humanidad desde el Big Bang. ¿Mm? Entonces nosotros estamos viajando en todo ese proceso de evolución. Cuando digo nosotros no me refiero a Fernando con esta misma cara y con esa misma manera de ser, sino que desde ese átomo primordial se genera una individualidad que va evolucionando y esa individualidad ahora tiene la forma que tenemos cada uno de nosotros. ¿Eh? También ha pasado con las flores y cuando evolucionaron las flores, pues tuvieron que evolucionar también los insectos que las polinizan, porque en el fondo no es que nosotros estemos evolucionando, sino lo que evoluciona es todo el universo. Entonces, cuando evoluciona todo el universo, una cosa tiene que evolucionar con otra. Se hace todo en unidad, de forma coordinada. Bueno, pues nosotros tenemos todos los días que conectar con estas ideas que os estoy comentando, porque algunas veces parece que hemos venido a este mundo, cuando decimos, pues he venido a este mundo, se entiende por nacer, da la impresión de que hemos venido en paracaídas, y no es así. Nosotros somos este mundo, nosotros somos una semilla, como que luego se convierte en un árbol, ¿eh? Pues ese óvulo fecundado es una semilla. Nosotros hemos crecido de dentro hacia afuera. No es que pasábamos por aquí y hemos caído, en el planeta Tierra a ver qué pasa. No, nosotros hemos crecido desde el momento cero y nunca hubo separación. La energía inicial, el primer átomo, pequeñito pero fuertísimo, daros cuenta que las fuerzas más grandes están en el mundo más pequeñito. Es decir, la fuerza más descomunal que conocemos es la bomba atómica y está cuando se rompen partículas mínimas, subatómicas. Bueno, pues ese átomo primordial explosionó y, y a partir de ahí empieza un largo viaje en el cual nosotros lo que hacemos es tener experiencias. Se parece mucho a un viaje, por ejemplo, imaginaros que nos vamos a la India y nos pasamos allí 6 meses y luego volvemos a casa y nos dice un vecino, oye, pues bueno, pues si te has ido, luego vuelves a hacer las mismas cosas, pero durante esos 6 meses, nosotros hemos recibido una serie de experiencias y del viaje con lo que nos quedamos es con esas experiencias. Y de hecho, un viaje a un país exótico eh, refleja mucho al viaje que realizamos como almas en evolución, porque, por ejemplo, tú te compras una casa maravillosa y un coche maravilloso. Bueno, pues hoy a lo mejor te vienen mal dadas las cosas y lo pierdes, y pierdes tus capacidades materiales. Tienes una pareja y a lo mejor la pierdes porque hay circunstancias difíciles. Eh,
tienes hijos, puede pasar exactamente lo mismo. Pero lo que tú has experimentado en un viaje de 3 meses a la India o 3 meses a Estados Unidos o 3 meses a Brasil, eso no te lo quita nadie. Aunque estés en la cárcel, aunque estés en la cama del hospital, ¿eh? Esas experiencias igualmente son las que vamos acumulando a lo largo de tantos miles y miles de años. El inconveniente es que esas experiencias nos tapan esa realidad profunda e interior. Y ha llegado el momento para la especie humana para empezar a recobrar esa visión de ese yo interior. Entonces, todos los días hay que conectar con estas ideas. ¿Cómo lo hacemos a nivel práctico? Pues lo podemos hacer a través de alguna canción que nos motive. La música nos sintoniza, nos pone en un estado eh, mental, emocional, muy agradable, muy profundo, ¿eh? O a lo mejor a poesía, o algunos párrafos, eh, pues que nos motiven profundamente, ¿eh? Pero hay que salir de casa sabiendo quiénes somos. Aunque solo sea unos minutos, tenemos que estar centrados, recordar quiénes somos. Porque si no, el día está echado a perder. Y, y eso es algo fundamental y que cuando lo hagáis os daréis cuenta que la meditación tiene mucho más efecto sobre vosotros. Es como si plantas una semilla en un terreno fértil. Pues no es lo mismo que sea un terreno fértil que sea un terreno lleno de piedras. Las sesiones de los sábados permiten que profundicéis en esos conceptos y son tan importantes como las propias prácticas de meditación. Mm, Vamos a ver, las prácticas de meditación por sí mismas os pueden llevar a entender muchas cosas, pero vamos a decir que es mucho más lento que si vais combinando las prácticas de meditación con las charlas sobre conceptos básicos de qué en realidad somos, porque estamos intentando simplemente recordar quiénes somos. Ya somos esa grandeza, esa profundidad, pero se nos ha olvidado y tenemos que volver a recuperar esas memorias que son todo en la vida, esa profundidad que es esa miel, es ese néctar que nos va a permitir vivir de una manera excelsa y no medirnos por nuestras pequeñeces y miserias, sino medirnos por nuestras grandezas. Con lo cual, muchas veces podremos decir, ¿y qué? ¿Qué más me da que me haya pasado esto? ¿Eh? Es, por ejemplo, pues yo tengo un incidente de coche y el del otro coche me dice, pues eres un hijo puta. Y yo digo, bueno, ¿este qué sabrá? Y así en todas las circunstancias de la vida. Bueno, pues ahora vamos a hacer las 3 rondas de In Ring y después
Pues vamos a hacer unos minutos de mantra. ¿M? Entonces, bueno, pues vamos a ponernos cómodos. Ya sabéis, tenemos que estar sentados de forma estable. Eh, Nos relajamos el cuello, relajamos la mandíbula, hacemos una respiración fuerte, cerramos los ojos, relajamos los hombros, los brazos, las piernas, cerramos un circuito de energía, se tocan las manos, se tocan los tobillos, o los pies, o las piernas, y empezamos. Primera ronda. Aim Ring Chamunda Yevi Cheche. 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 Emrin Krin Chamundaye Vichete, 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 Emrin Queen 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 Chamundaye Vichete, Emrin Krin 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 Chamundaye Vichete,
Emrin Klinçamındayı Viçeçe, 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 Emrin Klinçamındayı Viçeçe. Segunda ronda.
Hemring kring chamundaye vicheche. 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 Hemring kring chamundaye vicheche.
Emrin Chamundaye Vicheche, 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 Aim Ring Krim Chamundaye Vicheche. Tercera ronda. Ring Krin Chamundaye Vicheche. 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 Emrin Chamundaye Vicheche, 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 Emrin Chamundaye Vicheche,
Emrin krin çamundaye viçeçe. 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 Em, rim, krim,
Chamundaye bicheche. Seguimos con los ojos cerrados y hacemos unos minutos de meditación con mantra.
Oh, Shanti, Shanti, Shanti. Hacemos una respiración fuerte, normalizamos el ritmo respiratorio y poco a poco vamos abriendo los ojos. Namaste. Bueno, pues nada, para mí ha sido una meditación fantástica. Espero que para vosotras también. Un beso y nos vemos el sábado. Chao.